El Instituto de Recursos Energéticos contribuye al desarrollo económico, científico y tecnológico, apoyando a los nuevos profesionales en el uso responsable de la energía y recursos naturales por medio de conocimiento científico, impartido por sus excelentes catedráticos que sustentan la educación en investigación tanto en sus aulas como en la industria. Acércate a nosotros y conoce nuestras carreras en energía renovable, eficiencia energética, sostenibilidad y muchas otras más. Para más información, visita nuestra página o escríbenos a Buenas tardes, es un gusto saludarlos de parte de Universidad Galileo, dándole la más cordial bienvenida a este espacio. Según estimaciones realizadas por la Agencia Internacional de Energía, se prevé un aumento de la demanda energética global de entre un 25 y un 30% hasta el 2040, lo cual significaría un incremento de emisiones de dióxido de carbono y con ello un impacto significativo en el cambio climático. Ante esta situación, la meta de alcanzar emisiones netas cero para el 2050 es verdaderamente todo un reto.
que requiere de un cambio en la sociedad en cuanto a la producción y consumo de energía. Es así como el hidrógeno verde se nos presenta como un aliado en estos cambios tan necesarios. El webinar de hoy, que además es el primero que ofrecemos este año, es un esfuerzo conjunto entre el Instituto de Recursos Energéticos de Universidad Galileo de Guatemala, la Ingeniería en Energías Sostenibles de la Universidad Nacional de Costa Rica, con la participación de la Asociación Costarricense de Hidrógeno, y el objetivo será analizar cuál es la proyección del mercado de hidrógeno verde para Centroamérica desde la visión de este país. Contaremos con la participación de excelentes profesionales. Tendremos al ingeniero Javier Bonilla Herrera, presidente y fundador de la Asociación Costarricense de Hidrógeno, que será nuestro conferencista el día de hoy y al cual presentaremos en unos minutos más exhaustivamente. También tendremos al doctor Rolando Madrid Vargas, coordinador de la licenciatura en Ingeniería en Energías Sostenibles de la Universidad de Costa Rica. Programa a nivel de pregrado que se dedica al estudio de los fundamentos técnicos y socioambientales asociados al aprovechamiento de las fuentes de energía renovables firmes y no convencionales, así como a la implementación de tecnologías y sistemas ingenieriles relacionados con proyectos y acciones para la descarbonización y la sostenibilidad. Y estamos muy contentos de que estudiantes y profesores de esta carrera hoy nos acompañen, pues es casi hermana de nuestra Ingeniería en Sistemas Energéticos, programa del Instituto de Recursos Energéticos de Universidad Galileo, que cuando surgió en el 2009 fue un programa único en la región. Esta ingeniería tiene como objetivo la formación de profesionales que contribuyan a la implementación de modelos energéticos sostenibles con las competencias técnicas, económicas y ambientales necesarias para desarrollarse en las actividades de generación, transporte, distribución y comercialización de la energía eléctrica a partir de fuentes renovables y fuentes convencionales. Y como mencioné, estamos muy complacidos de que tanto en Guatemala como en Costa Rica estén formando a jóvenes que contribuirán al proceso de transición energética hacia sociedades más sostenibles que ya está ocurriendo en muchos países del mundo. Profesionales que están asumiendo los nuevos retos que la sociedad actual impone en temas de energía, ambiente y sostenibilidad. Y para darnos un poco de detalles sobre el programa de la Ingeniería en Energías Sostenibles y del trabajo que en esta línea están desarrollando en Costa Rica, le damos la palabra al doctor Rolando Madrid Vargas, que como mencionamos es el coordinador académico de esta ingeniería y además es ingeniero civil con maestría y doctorado en energías renovables, con una vasta experiencia profesional y académica en países como Costa Rica, México, Panamá, Nicaragua, Filipinas, China, España, Alemania y Australia. Actualmente académico del Centro Mesoamericano de Desarrollo Sostenible del Trópico Seco, sede regional Choratega de la Universidad Nacional de Costa Rica, y también tenemos el gusto de que sea catedrático del Instituto de Recursos Energéticos de Universidad Galileo. Por favor, doctor, bienvenido y tiene usted la palabra. Muchas gracias, Lourdes Socarrás. Bienvenidos a este webinar, todos y todas. Para nosotros es un gusto en la Universidad Nacional Costa Rica, sede Chorotega, compartir con nuestros oyentes todo lo que tiene que ver con las nociones básicas del desarrollo del sector energético en nuestra región centroamericana, para lo cual se han unido esfuerzos, como se mencionó previamente, y la idea es unir la academia con el sector de la industria, con el sector de los usuarios, la sociedad civil, los promotores, diferentes sectores y subsegmentos del mercado energético que están levantando la mano eh, para poder participar, para poder dar su opinión, para poder comentar cuál es su experiencia particular con la transición energética en la cual estamos viviendo todos hoy en día. Esa transición energética, como comento, no solo son
promesas políticas que se manejan a alta escala burocrática, sino que es una realidad en el día a día del sector privado, el sector financiero, y esto es un reflejo, o por lo menos hay evidencia de esto a nivel mundial. Todos los países del mundo en este momento, incluido Latinoamérica, no solo la región centroamericana, pero todos en una gran extensión, de alguna manera están buscando maneras, mecanismos políticos de regulación, política pública, mecanismos de financiamiento para poder impulsar la transición energética a lo que llamamos una sociedad moderna descarbonizada. Ahora, cada país tiene su nivel de avance. En algunos el avance ha ido más por el desarrollo de nuevas tecnologías, por el desarrollo de nuevo conocimiento, por el desarrollo también de nuevos modelos de negocio y nuevas alianzas, que como le llamamos joint ventures entre el sector público y privado. Y este tipo de actividades, como estamos teniendo el día de hoy, nos hacen tener una plataforma amigable, accesible, para poder hacer esta transferencia de conocimientos, para poder compartirnos algunas lecciones aprendidas, ya sea al nivel de avance de cada país. Ahora, el término mercado energético es un término muy amplio. El día de hoy hemos querido hacer un énfasis y concentrarnos en lo que es el hidrógeno verde. Para eso tenemos entonces el apoyo de la Asociación Costarricense de Hidrógeno, en la cual pues, nos van a dar una pequeña cátedra al respecto de cómo participar, cómo poder entender las nociones básicas de este subsegmento del mercado energético, donde sabemos que cuando hay un desarrollo de un subsegmento del mercado, los demás subsegmentos también se ven beneficiados en lo que le llamamos la cadena de valor. Ahora, también haciendo, digamos, uso del tiempo y aprovechando este evento internacional, pues queremos hacer con gran agrado y con gran, digamos, sentimiento de logro el anuncio de que en Costa Rica la Universidad Nacional ha logrado pues establecer un nuevo programa de oferta académica en la línea de las energías. El programa se llama Licenciatura en Ingeniería en Energías Sostenibles. Vean que la palabra que escogida no es renovable, sino que ahora estamos abarcando tecnologías, conocimiento más científico y tecnológico, más allá de las tradicionales energías renovables, que son la energía solar, la energía eólica, la energía hidroeléctrica y la biomasa, sino que queremos abarcar más segmentos para poder impulsar esta cadena de valor, tratando de generar también profesionales que puedan dar su granito de arena en el desarrollo del mercado en lo que es la línea del almacenamiento energético, la eficiencia energética, todo lo que tiene que ver con el hidrógeno verde que nos pues acompaña, digamos como principal temática el día de hoy. Y este es uno de los primeros eventos que hacemos a nivel internacional con ese mismo objetivo, tratar de ir moldeando esa figura que nos imaginamos, que puede ser ese ingeniero energético que verdaderamente esté tratando de colaborar en forma disciplinaria, multidisciplinaria, interdisciplinaria, transdisciplinaria, las dije todas, ¿ah? De forma que pueda trabajar con administradores, que pueda trabajar con otras líneas de la ingeniería, con la arquitectura, con sectores políticos inclusive, para que podamos sacar adelante esta gran tarea que tenemos a nivel mundial. ¿Cuál es la tarea? Ser responsables por las consecuencias acumuladas del cambio climático antropogénico, básicamente todos los impactos ambientales que hemos venido generando desde que decimos que somos industrializados. Tenemos 300 años de estar contaminando en forma muy acelerada el ambiente, y una de esas alternativas que tenemos para poder mantener la economía, para poder mantener la ecología y para poder ser conscientes de que hay una forma mejor de hacer las cosas, es tratar de buscar actividades descarbonizadas. Y ahí entonces incluimos como una gran sombrilla todos los elementos que les he venido compartiendo. De forma que un tema prioritario para nosotros en el sector energético de Costa Rica es seguir promoviendo, entender mejor y promover mejor el hidrógeno verde. Entonces, como esto, como un gran preámbulo para pues cederle la palabra
a nuestro invitado especial, el ingeniero Javier Bonilla, y también invitarlos a todos que tenemos una página de Facebook y también en Internet, en Google nos pueden encontrar con Universidad Nacional Costa Rica, buscan el catálogo, perdón, de carreras y podrán ver entonces el pensum de cursos, etcétera, etcétera, detalles con respecto a la carrera y la información de contacto para atender cualquier consulta adicional. Muchas gracias, doctor. Creo que es muy importante para el sector energético la labor que en temas de formación estamos desarrollando, ¿verdad? Avisoro muchas oportunidades de sinergia de trabajo entre nuestros programas de estudio. Y ahora sí, en sintonía con la innovación energética que forma parte indiscutiblemente de la formación en temas de energía, ambiente y sostenibilidad, abordaremos el tema del webinar del día de hoy, teniendo el agrado de presentarles al ingeniero Javier Bonilla Herrera, el cual es graduado de Ingeniería Industrial en la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología de Costa Rica. Cuenta con estudios de especialización en sistemas modernos de manufactura, electromovilidad terrestre, tecnologías de hidrógeno y celdas de combustible. Además, es presidente y fundador de la Asociación Costarricense de Hidrógeno, con más de 30 años de experiencia en la formación profesional, 8 años de experiencia en investigación sobre el hidrógeno como vector energético, 9 años de experiencia en investigación, desarrollo e innovación en movilidad eléctrica. Ingeniero Bonilla, muchas gracias por estar acá con nosotros. Bienvenido y por favor, tiene usted la palabra. No se le escucha, ingeniero. Creo que tiene su micrófono apagado. Ahora sí. Ahora sí. Gracias. Suele suceder. Bueno, muchas gracias por la invitación. Les decía, para mí es un honor representar a la asociación, representar a Costa Rica en un webinar tan importante. Yo les agradezco mucho por esta invitación y también al profesor Rolando Madrid por recomendarme. Pues bien, como tengo poco tiempo y mucha materia que hablar, entonces vamos a lo que vinimos, ¿verdad? Como bien lo decía Lourdes, yo tengo alrededor de 10 años de estar trabajando con hidrógeno y lo que les voy a contar es un poco de manera práctica lo que he ido aprendiendo para transmitir este conocimiento de manera tal que los que están en este webinar puedan también empezar a conocer o fortalecer sus conocimientos. Si ya tienen las bases, para seguir avanzando como región en el tema del hidrógeno como vector energético. Acá tengo 5 contenidos de este webinar. Les voy a hablar de definiciones y conceptos relacionados con el hidrógeno verde, generalidades, antecedentes y contexto regional del hidrógeno, qué es el hidrógeno verde y cómo se produce, cuál es la cadena de valor de una economía de hidrógeno verde y cuáles son las experiencias de Costa Rica en el impulso y desarrollo del mercado para el hidrógeno verde. Quisiera iniciar con algunos conceptos fundamentales que me parece importante que ustedes conozcan sobre el tema que vamos a hablar. Cuando yo estaba empezando a conocer del hidrógeno, me hubiera gustado que me dieran una tabla de contenidos como esta, y porque aquí puede uno de primera mano poder conocer cuál es la definición, por ejemplo, de hidrógeno, cuál es la definición de hidrógeno verde, la definición de vector energético. Ahí ustedes pueden ir viendo en la pantalla. Esto no lo voy a leer para no hacerlo muy aburrido, pero la idea es que mientras yo hablo, ustedes puedan ir leyendo un poquito cada una de las definiciones, porque para el desarrollo de la charla y para el conocimiento de cada uno de ustedes va a ser importante, y he tratado de relacionarlo con alguna imagen relativa a cada uno de los conceptos. También tenemos la definición de electrólisis, que vamos a hablar de electrólisis, vamos a hablar de electrolizador, vamos a hablar de celda de combustible,
¿verdad? Todos esos términos están muy enfocados hacia lo que es el hidrógeno verde. Vamos a hablar de lo que es economía de hidrógeno verde. Aquí sí quiero leer esta definición porque me parece muy importante y está totalmente alineado a lo que hablaba el profesor. Es un modelo económico energético que consiste en producir hidrógeno de forma competitiva para utilizarlo como vector energético e insumo de bajo en carbono, en sustitución de los combustibles fósiles. Además, incluye todos los elementos que conforman la cadena de valor. Ahí ustedes ven en la imagen una serie de fotografías que son parte de la cadena de valor. Eso no es todo. Y también quería mencionarles sobre lo que es un hub de hidrógeno, que también son conocidos como clústeres o valles de hidrógeno. Estos se definen como regiones en las que se reúnen una serie de actores de hidrógeno de distintos mercados para minimizar el coste de las infraestructuras y favorecer las economías de escala en la producción y suministro de hidrógeno a los clientes. Les cuento que acá en Costa Rica ya estamos como asociación trabajando con algunos clústeres en algunas zonas del país, que hay mucho potencial en energía renovable y también hay mucho potencial en uso de hidrógeno, principalmente en agricultura. Y entonces estamos trabajando desde la asociación para crear ese tipo de clúster. Y bueno, esta definición creo que está de más, pero sí quise agregarla porque me parece que es la base fundamental para lo que es el hidrógeno verde, son las energías renovables. Pero no hace falta la definición porque sé que la mayoría de ustedes están en este campo. Para iniciar, nada más un poquito de historia. El hidrógeno como tal, la división de la molécula de agua para convertirse en hidrógeno, no es algo nuevo. Ya hace 258 años, en 1775, el señor Henry Cavendish, físico y químico británico, descubrió cómo aislar dicho elemento y descubrir de esta manera las propiedades del hidrógeno. También entre Henry Cavendish y Julio Verne en 1834 hubo una serie de descubrimientos que fueron mejorando lo que descubrió Henry Cavendish en ese momento. Y hago mención de Julio Verne en este libro que habla la isla misteriosa, porque él escribió algo muy interesante. Él dijo en ese libro que él visualizaba el hidrógeno como el combustible del futuro y el que iba a reemplazar el carbón. En ese momento el carbón era, digamos, como la materia prima más importante para producir energía. Pues bien, yo creo que en esto Julio Verne no se equivocó. Tampoco es que queremos, ni yo quiero presentar el hidrógeno como la solución a todos los males, sino que la idea como asociación es que las personas conozcan del hidrógeno como un vector energético complemento de otras energías y de otras formas de energía. Bien, también como parte de la historia, importante decirles que en 1969, este señor Francis Bacon construye una celda de combustible de 5 kilovatios utilizada en el programa Apolo. Y es que las celdas de combustible en programas espaciales se empiezan a utilizar a partir del año 1969, como dice ahí. Importante mencionar que muchas de las tecnologías revolucionarias o disruptivas se han empezado ensayando, probando y utilizando en sectores como el automovilismo, las Fuerzas Armadas y el espacio. El hidrógeno es uno de estos casos. Acá podemos ver cómo se menciona desde el año 1969 que se utilizó el hidrógeno y una celda de combustible en los programas espaciales Apolo. Principalmente se utiliza en producción de energía para motores lanzadores de cohetes, para producción de energía eléctrica a partir de oxígeno e hidrógeno en una celda de combustibles y el almacenamiento de energía potencial de
de hidrógeno y oxígeno producido en un electrolizador. Actualmente también se utiliza estas tecnologías en el espacio, que eso es muy importante considerarlo. Vamos a hablar un poquito de las características físicas y químicas del hidrógeno, ¿verdad? Acá, como ustedes pueden ver, es muy importante conocer el hidrógeno para poder trabajar en cualquiera de las áreas o de las fases de la cadena de producción del mismo y poder vincularlo y tener contar con algún conocimiento sobre estas propiedades para poder aplicarlo principalmente en lo que es seguridad en el hidrógeno. El hidrógeno se caracteriza porque no tiene ni olor, ni color, ni sabor. También es un gas que no es tóxico. Tiene un amplio rango de inflamabilidad. Tiene una equivalencia energética con la gasolina. Entonces se puede decir que un galón de gasolina, que son 3.78 litros, es equivalente en energía a 1 kilogramo de hidrógeno. También es un gas que flota, como todo gas. Sin embargo, tiene una característica especial y es que es 14 veces más ligero que el aire. Y bueno, una condición de todos los gases que es gaseoso en condiciones ambientales. Acá podemos ver en esta diapositiva algo importante. Además de que es el elemento más abundante y ligero del universo, podemos ver que el hidrógeno tiene un potencial muy grande como vector energético por la alta energía por unidad de masa. Y lo que sí tiene es que tiene una baja densidad energética por volumen. Acá en este gráfico podemos ver una comparación que se hace con otros combustibles y otros gases, en donde el hidrógeno está acá en esta esquina derecha, en donde se puede identificar que la densidad gravimétrica es bastante elevada en megajoules por kilogramo de hidrógeno, ¿verdad? Alrededor de estos son los bares de compresión del hidrógeno hasta llevarlo a líquido. Estamos hablando de 120 megajoules por kilogramo de hidrógeno. Pero si lo vemos en función de la densidad volumétrica, tiene una densidad volumétrica muy baja. Eso significa que el hidrógeno ocupa mucho espacio para poder lograr rendir en kilowatts hora por litro en volumen. Pero en densidad sí es muy bueno porque con pocos kilogramos se produce mucha energía, en este caso en kilowatts hora. Eso es algo importante que considerar de las propiedades del hidrógeno. Ya, como mencionamos, una de las cosas que es inoloro, incoloro y sin sabor. Importante decir que hablamos de 14 veces menor que el aire, o sea que tiene una densidad en estado gaseoso de 0,0899 kilogramos metro cúbico normal. Eso significa que para poder acumular o almacenar un kilogramo de hidrógeno se necesita un recipiente muy grande. Ahora vamos a ver un ejemplo que tenemos por ahí. Bueno, así algunas otras propiedades físicas y químicas del hidrógeno. Es altamente inflamable y se quema en concentraciones de 4 a 75%, 4% a 75% o más de H2, que sería el hidrógeno, en el aire. Entonces, en ese sentido tiene un rango de inflamabilidad muy alto, muy amplio, y por eso se convierte en un gas bastante peligroso que hay que tratarlo con mucho cuidado. Algo importante es que las llamas de hidrógeno o oxígeno puros se queman en la gama del color ultravioleta y son casi invisibles a la vista. Ustedes pueden ver ahí el incendio, la explosión del Hindenburg
Bueno, ahí se ve porque está oscuro, pero generalmente las llamas de hidrógeno con aire casi que no se ven. Otra característica especial, como ya mencionábamos, la energía específica y la densidad volumétrica, pero aquí lo que quiero ilustrar con esto es la alta difusividad que tiene el hidrógeno, lo que hace que se pueda escapar por cualquier poro de los metales y lo que hace es fragilizar los aceros. De ahí la importancia y que se le ha dado a todo lo que tiene que ver con el almacenaje en tanques con materiales especiales. Esta fotografía que está por acá es para ilustrar la baja densidad o la alta densidad volumétrica que tiene el hidrógeno. Ustedes ven acá que para poder transitar con un vehículo como este, que es un vehículo liviano, con hidrógeno a baja presión, para 55 metros cúbicos de hidrógeno en un tanque como el que lleva en esa carreta, apenas lleva almacenado 5 kilogramos de hidrógeno a un bar de presión. ¿Eso qué significa? Que si el hidrógeno no se comprime, requiere de mucho espacio para poder almacenar una cantidad suficiente para mover un vehículo por, no sé, 500 kilómetros, que sería el equivalente a 5 kilogramos de hidrógeno. Eso así es una ilustración, nada más para mencionarles y que se pueda ver el problema que tiene el hidrógeno si no se compresiona. Almacenarlo es un poco difícil porque ocupa volúmenes muy grandes. Por acá lo que quería mencionarles y que ustedes tengan presente es precisamente los valores con respecto al metano y a la gasolina, por ejemplo, del valor absoluto de poder energético. El hidrógeno tiene un valor energético neto superior al metano y a la gasolina, lo duplica y casi que lo triplica. Eso hace que sea muy importante. Y otra cosa que es importante es la temperatura de la llama. Acá ustedes ven que es superior al metano y, bueno, inferior a la gasolina, pero en realidad acá lo que es importante es que el hidrógeno en el futuro, y ya se está utilizando para calderas, entonces es muy importante como complemento para poder brindar calor a una caldera. La temperatura de la flama es muy elevada con respecto al metano, que es uno de los que más tienen temperatura. El butano anda como en 1400, entonces es muy práctico mezclar butano con hidrógeno para elevar la temperatura de una caldera, por ejemplo, para generar calor. Acá podemos ver también un poco la comparación otra vez de algunos combustibles con el hidrógeno en cuanto a densidad energética, cómo lo supera el hidrógeno en estas dos barras. Lo podemos ver con el diésel, etanol y otros gases por acá, como el gas natural y la gasolina. En esta diapositiva lo que quería era mencionarles o hacer ver un poco, ya empezamos a ver digamos que un sistema completo de hidrógeno. Acá importante hacer notar todos los elementos que componen un sistema de hidrógeno, digamos limpio, hidrógeno verde, como se le denomina, en donde tenemos los diferentes elementos y las eficiencias del sistema, ¿verdad? Que es muy importante. Esta diapositiva a mí me gusta mucho exponerla porque aquí se ve, por ejemplo, la energía renovable combinada con el agua. En un electrolizador se produce hidrógeno y se produce oxígeno.
se puede utilizar en varias aplicaciones, como están acá en esta columna que estoy señalando. En el caso de combustible, podría ser para cualquier vehículo de este tipo. Sin embargo, si vemos la eficiencia acá, dice que para producir un kilogramo de hidrógeno se necesitan por lo menos 55 kilovatios hora de electricidad verde, más 9 litros de agua. Con eso, con esos 55 kilovatios hora, podemos producir un kilogramo que me va a dar una eficiencia energética de 33 kilovatios hora. Por acá a la derecha ya sería no la producción de hidrógeno, sino el uso del hidrógeno en una celda de combustible. Y es importante ver también que un kilogramo de hidrógeno más 8 kilogramos de oxígeno, que sería la combinación, la estequiometría entre el hidrógeno y el oxígeno, me va a producir 20 kilovatios hora más 9 litros de H2O, que sería como el residuo de esa combustión que hace. Y lo que me va a entregar son 20 kilovatios hora. Aquí cualquiera se puede preguntar, pero esa aritmética no funciona, ¿verdad? Porque ¿para qué voy a invertir 55 para al final terminar sacándole 20 a un kilogramo? Utilizo 55 para producir un kilogramo y ese kilogramo lo convierto en 20. De esa manera no funciona el hidrógeno. El hidrógeno, ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. La idea del hidrógeno no es hacerlo con energía que utilizamos para otras cosas, sino más bien hacerlo con aquellos remanentes de energía que no estamos utilizando a la hora de producirla, sea eólica, sea solar, sea hidráulica. La idea es aprovechar los sobrantes de energía para producir el hidrógeno y almacenarlo y utilizarlo posteriormente. De esa manera ya se le puede empezar a ver un poco que los números empiezan a salir. Para finalizar esta sección, es importante mencionar que estamos ante la presencia de un gas que es un gas un poco difícil de manejar, de ahí la importancia de la seguridad. Entonces, en laboratorios, en instalaciones ya industriales, la seguridad de este gas, el manejo de este gas es muy importante. De allí que en esta diapositiva lo que quiero recalcar es que para en un futuro que se empiecen a hacer instalaciones de hidrógeno o trabajar en laboratorios de ensayo de pilas de combustible, etcétera, es importante la seguridad para poder proteger la salud de las personas ante un gas que definitivamente tiene propiedades físicas y químicas que no es que no son conocidas, pero sí son un poco difíciles de detectar por las características mismas que tiene el gas. De ahí entramos un poco ya más a lo que es el hidrógeno como tal, lo que tenemos actualmente. Actualmente tenemos en el mundo producción de hidrógeno, ¿verdad? Ustedes ven esta tabla que está por acá, este gráfico lo que representa son los tipos de hidrógeno que actualmente se producen. En la fila inferior podrán ver ustedes que hay diferentes tipos de hidrógeno, desde hidrógeno verde hasta hidrógeno marrón, pasando por azul, gris y rosa. Pero ¿por qué esos colores y por qué esas definiciones? Porque a nivel mundial la normativa le ha puesto colores a los hidrógenos como para diferenciarlos, y esa diferenciación se da en función de la fuente y del método de producción del hidrógeno y si produce o no produce emisiones de CO2. Entonces, por ejemplo, el hidrógeno verde, que es el que nos tiene hoy por acá, es un hidrógeno que se produce con energía renovable
que se produce mediante la electrólisis, que es la separación del hidrógeno y el oxígeno de la molécula del agua, y que tiene como residuo oxígeno, que no es un residuo, sino que se puede utilizar, ¿verdad? Es lo único que se genera como producto, como residuo de la electrólisis. También tenemos la energía nuclear, que, bueno, ahí está, eso es una situación que a veces presenta conflictos, pero también se dice que es lo único que genera son residuos nucleares, que es muy controversial. Por otro lado, lo que hoy en día se conoce como hidrógeno gris es aquel que se produce a partir del reformado de metano con vapor, pero hay un hidrógeno que se produce y que genera como el gas de efecto invernadero, el CO2, el dióxido de carbono, ¿verdad? Ese se conoce como hidrógeno gris, pero si se captura ese CO2, se conoce como un hidrógeno azul porque es un hidrógeno que que contamina menos. Luego del carbón también tenemos las dos fases, una fase que no se captura el CO2, que es el hidrógeno negro o marrón, y una fase que se captura, que se le conoce como hidrógeno azul. Entonces, aquí podemos ver una serie de conceptos de hidrógeno importantes para poder ir entendiendo de dónde es que nace el hidrógeno verde y para qué, ¿verdad? Esta también es un poco lo mismo que la anterior, solo que aquí hay un elemento más o un hidrógeno, digamos, un método más que se llama por medio de pirólisis, que eso es por altas temperaturas, que también se considera un hidrógeno verde. Lo que pasa es que está en proceso de investigación. ¿Por qué se produce el hidrógeno? Porque hay demanda, ¿verdad? Aquí podemos ver en esta gráfica cómo desde el año 1975 se producían alrededor de 20 millones de toneladas de hidrógeno, y hoy en 2018 se están produciendo, en 2018 se producían alrededor de 75 millones de toneladas, y en este otro gráfico podemos ver la demanda proyectada. Vean para el 2030, ahorita en el 2021 andamos como en 90 millones de toneladas. Para el 2030 vamos a andar por 100 o más, pero vean acá en el 2050. El 2050 se proyecta que hayan más, la demanda sea de alrededor de 550 millones de toneladas de hidrógeno. Eso lo que nos dice es que como países, como región, tenemos que prepararnos para lo que viene. Si no nos preparamos, vamos a quedar fuera de poder participar en esta demanda tan grande de hidrógeno que se va a dar a nivel mundial, y mucho de él va a ser hidrógeno verde. Muy bien. Ya hemos visto algunas cosas importantes del hidrógeno, ¿verdad? Las propiedades físicas, químicas, la forma en que se puede producir de diferentes maneras, utilizando gas natural, utilizando agua, utilizando carbón. Aquí esta diapositiva, lo que quiero mostrar es como un ecosistema de lo que es el hidrógeno verde. O sea, ya vamos a entrar al hidrógeno verde. Vean ustedes acá, por ejemplo, que lo primero que se requiere como materia prima, el primer elemento es un recurso, el recurso hídrico. Yo pienso que en eso nuestros países son privilegiados porque tenemos agua, pues no de sobra, pero tenemos agua. Agua, digamos que agua dulce que llamamos. Sin embargo, también puede utilizarse el agua de mar, como está en esta diapositiva. Eso es un recurso que sí o sí se debe tener si un país quiere incursionar en temas de producción de hidrógeno verde. Luego, hay otro recurso que sería las energías renovables, que son como un elemento fundamental para el hidrógeno verde. Acá los países tienen que obtener
ya energía renovable, como por ejemplo Costa Rica o países de Centroamérica, Uruguay, Costa Rica, que tienen el 99% de la matriz eléctrica es renovable, ya están como listas para poder incursionar en el hidrógeno verde 100%. Hay países como el caso de Guatemala, que está leyendo un poco, y por ahí tengo una diapositiva que vamos a ver si nos alcanza el tiempo para llegar hasta ahí, que la matriz es un 74%, digamos, limpia. Todavía tiene un margen ahí para poder mejorar en cuanto a matriz renovable. Entonces, países como Guatemala y algunos otros países deberían empezar visualizando ir hacia las energías renovables de alguna forma para posteriormente incursionar o hacerlo paralelamente, incursionar en lo que es la producción de hidrógeno verde para consumo local o para exportación. El punto 3 y el punto 4 dentro de toda esta cadena, ¿verdad?, de hidrógeno verde es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Porque aquí, precisamente, para lo que es ya el proceso de electrólisis, que lo vimos muy someramente arriba, pero lo vamos a ver un poquito mejor explicado en las próximas diapositivas. Para esto, los países deben prepararse en varios aspectos. Uno, primer aspecto importante que debe prepararse un país, todo lo que tiene que ver con el marco regulatorio. Leyes, decretos, reglamentos, normativa técnica, importantísimo. Segundo, la preparación del talento humano. ¿Para qué? Para que le dé sostenibilidad a los sistemas. Esto lo mencionaba el profesor Rolando, y qué bueno, los países debemos prepararnos para que nuestros jóvenes, hombres y mujeres, puedan conocer de estos temas para en un futuro cercano darle el mantenimiento a sus sistemas. Y el tercer punto importantísimo que se requiere para estos dos puntos de electrólisis y almacenamiento es financiamiento. O sea, nada hacemos nosotros con tener muchos proyectos en mente si no tenemos cómo financiarlos. Y aquí el financiamiento es fundamental, ¿verdad? Nosotros tenemos un proyecto acá en Costa Rica, como les contaba al principio, nos cuesta $2 millones de dólares. Estamos buscando algún financiamiento y ya tenemos algunas ayudas internacionales, pero se ocupa también un poco la participación de la empresa privada sin que tenga que arriesgar demasiado, porque son negocios que todavía son muy riesgosos a la hora de hacerlos. Entonces, esos tres elementos que les menciono son fundamentales en un ecosistema como este, en donde lleva materia prima como el agua, las energías renovables y ya el proceso mismo de producción de hidrógeno verde, que sería la electrólisis y el mantenimiento y el almacenamiento. Eso es fundamental. En América, países como Canadá y Estados Unidos son países que van muy adelante. Tienen Canadá, por ejemplo, 100 años de trabajar con hidrógeno y ahora son una potencia en lo que es I+D+I, en todo lo que son celdas de combustible, igual que Estados Unidos. Ya si empezamos a bajar de México hasta Argentina, Chile, países de Sudamérica, hay países que están muy desarrollados como Chile, Colombia está despegando. En Centroamérica, bueno, Costa Rica, que está también haciendo varias cosas en hidrógeno, y Panamá, que se escucha un poquito. De ahí para arriba, Nicaragua, Honduras, Salvador, Guatemala y Belice, que en realidad no se escucha prácticamente nada, excepto este tipo de webinar. Pero bueno, la idea es que ojalá se pudiera trabajar como región. En el Caribe también República Dominicana tiene algo, los demás no. Trabajar como región y hacer una unión de países en este tema de hidrógeno para poder tener más fuerza y poder sacarle provecho a una tecnología disruptiva, como les mencionaba al principio. Vean acá que esta lámina a mí me gusta mucho, y es que precisamente es lo que se pretende con los sistemas de hidrógeno. Esto es un proyecto que hay en Puerto Llano, en España.
Es un proyecto que desarrollaron dos empresas, Iberdrola y Fertiberia, ¿verdad? Es un proyecto de amoníaco verde. Y bueno, una empresa, Iberdrola, que es una empresa de energía, aportó capital, como dice acá, son 150 millones de euros, una parte ellos para hacer todo lo que es el parque solar de 100 megawatts, todo lo que es la subestación y la red de distribución, y la otra empresa, Fertiberia, que aportó dinero para hacer todo lo que tiene que ver con el electrolizador, que es este, y el procesamiento del amoníaco para después convertirlo en fertilizantes libres de emisiones. Esto es un proyecto muy interesante, de mucha plata, pero es uno de los más grandes de España. Pero aquí se puede ver esquemáticamente cómo es que funciona un sistema de hidrógeno verde para un uso, una aplicación específica, en este caso, lo que son fertilizantes libres de emisiones. Pasamos un poco a cómo se produce. Bueno, ya lo hablamos de los elementos más grandes. Ahora vamos a ver de manera más específica que para producir hidrógeno, en este momento hay tres métodos de hacerlo. Hay un método que es por electrolizadores que utilizan membrana polimérica, que son las llamadas celdas PEM. Es como esto que está por acá. Es que esto se requiere mucho tiempo para explicarlo, pero son componentes muy especiales que utilizan materiales inclusive preciosos como el platino, para que a través de de electricidad se descomponga el agua y pueda hacer una reacción electroquímica en esos componentes y se pueda separar el oxígeno del hidrógeno y se puede almacenar cada uno por separado. Esto que está acá es como un contenedor donde están todos los elementos que componen un electrolizador con una celda PEM, ¿verdad? Es uno de los más utilizados en este momento, de los más caros también. El que sigue acá es un electrolizador que se llama, que lo que hace es electrólisis alcalina. Esto lo que hace es, igual que el PEM, esto que estoy señalando acá es como la celda de combustible, solo que en vez de tener un electrolito como un electrolito metálico, lo que tiene es un electrolito líquido que podría ser hidróxido de sodio o hidróxido de potasio. En este caso se utiliza generalmente el hidróxido de potasio por la eficiencia que tiene a la hora de producir el hidrógeno. Y la última que quería mencionarles es el sistema de electrolizador que le llaman óxidos sólidos. Estos trabajan a muy altas temperaturas y son los que menos desarrollo tienen en este momento. Se está trabajando mucho en desarrollar celdas de combustible para poder trabajar con este tipo de electrolizadores. Acá lo que vemos de forma esquemática es lo que vimos de aquellos tres. Estos tres tienen una configuración parecida. Aquí lo más importante es este componente que está acá, que es el stack. Se llama un stack o una celda de combustible que podría ser de óxidos sólidos, podría ser alcalina o podría ser como esta que está representada aquí, PEM. Y todo lo demás, todo lo que está acá, son elementos que se utilizan para poder purificar y compresionar o comprimir el gas de hidrógeno para después ser utilizado. Y en esta otra diapositiva, que también nos sirve para entender cómo es que funciona, igual, aquí vemos que los tres electrolizadores, los tres tipos que hay actualmente, ocupan energía renovable para convertir el agua y la electricidad
descomponer la molécula del agua y convertirlo en hidrógeno, almacenarlo y después utilizarlo en cualquiera de estas aplicaciones. Esta tabla, por ahí la voy a dejar también para que tengan una idea de las especificaciones y un poco la comparación entre la alcalina, la PEM y la de óxidos sólidos. Aquí es importante poder hacer esa comparación para ver cuál es la que está más desarrollada y cuál es la que vendría como por detrás. Y para finalizar esta sección, aquí tenemos algunos o los usos más importantes. Se dividen en 5 grandes áreas: convencionales, transporte, estacionarios, móviles y uso del hidrógeno como gas. Dentro de los convencionales, digamos que el refino de petróleo es lo que siempre se ha utilizado, hidrógeno proveniente de fuentes fósiles para hacer refinería de petróleo y también para amoníaco, para producción de metanol, elaboración de alimentos, también producción de metales, que es muy importante, producción de vidrio. Estos 5 sectores que les mencioné acá, por lo menos producción de amoníaco, refinería de petróleo, producción de metales y producción de vidrio, es lo que el mundo quiere en este momento pasar a que se utilice no gris ni negro hidrógeno, sino que se utilice hidrógeno ni azul, sino que se utilice hidrógeno verde, precisamente para propiciar la descarbonización de estos sectores. En el caso del transporte, el uso del hidrógeno es muy nuevo, ¿verdad? Ya hay, y ahorita lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, en algunos de estos usos, ¿verdad? Como por ejemplo automóviles, buses y camiones, tranvías, barcos, montacargas, aviones y drones. De estos, digamos que actualmente lo que ya se ve son buses, camiones, automóviles y trenes. Los barcos, bueno, montacargas también es muy utilizado actualmente. Aviones y trenes y tranvías están en proceso de desarrollo. En el caso de estacionarias, está muy poco desarrollado el uso del hidrógeno para sistemas de respaldo, almacenamiento, aunque ya hay en el mercado, pero todavía no tienen mucha salida. Y algo muy importante que se está haciendo en Europa es el uso del gas, del hidrógeno, como gas para hacer mezclas con gas natural para calefacción de los hogares y las industrias, que también es muy importante. Aquí les muestro algunas aplicaciones portátiles, ¿verdad? Cargadores de baterías como estos, o aplicaciones como sistemas de respaldo backup, que son como generadores que son de hidrógeno. Ya eso está en el mercado, se pueden conseguir. También tenemos lo que son lo que tiene que ver con generación distribuida, ¿verdad? O sea, ya como plantas de generación directamente con hidrógeno, ya un poco más grande, de 1 mega o de 2 megas, se pueden conseguir en el mercado y hay países que lo están utilizando. Y también, lógicamente, en transporte tenemos desde scooters a hidrógeno, camiones pesados, vehículos livianos, hay autobuses. En este momento, el hidrógeno, a través de una celda de combustible como esta que está aquí en esta ilustración, es como el motor que va a mover, que le va a dar energía a un motor eléctrico o a unas baterías para que el camión se mueva. En este momento lo que se le está apostando es a vehículos pesados, autobuses y camiones, ¿verdad? Eso es importante. Ya existen estaciones de recarga en donde aquí, esto es toda una lección aparte. Estas estaciones de recarga lo que hacen es recargar los tanques que están aquí adentro a diferentes presiones. Cuando son camiones pesados se recargan a 350 bares. Cuando son automóviles livianos
se recargan a 750 bar. Con un tanque, por ejemplo, de un Toyota Mirai como este que está aquí, un tanque lleno de hidrógeno, un Toyota Mirai de estos, que más o menos tiene una capacidad de 5 a 6 kilogramos de hidrógeno a 750 bares, un vehículo de estos puede recorrer hasta 600 kilómetros sin tener que repostar de nuevo. Eso ya son distancias, autonomías muy interesantes para vehículos livianos que los hace ser muy atractivos, digamos, comparándolo con vehículos eléctricos a batería. Y importante lo que les mencionaba, en trenes, ya en España, por ejemplo, se están haciendo pruebas para electrificar trenes con pilas de combustible y que lleven hidrógeno, principalmente donde no hay sistemas de catenarias que pueda el tren nutrirse directamente de la energía de las catenarias. Todo lo que se hace es que se le pone una celda de combustible y se hacen eléctricos. Yo estuve el año pasado en un centro de investigación que se llama el Centro Nacional de Hidrógeno y pude ver la prueba que se le estaba haciendo a una pila de combustible para precisamente un experimento que se va a hacer en España para electrificar un tren de estos de Renfe. Entonces es muy interesante. También se está pensando en hidrógeno para barcos, hidrógeno para submarinos. Y en un futuro, 2040 por ahí, hidrógeno para mover aviones y que no sean tan contaminantes como actualmente. Acá estas dos diapositivas que siguen es para un poco motivar a que si uno ve lo que es una celda de combustible como estas que son alcalinas, aquí los que conocen un poco ya de ingeniería, más de mecánica, ingeniería industrial, etcétera, pueden ver que lo que hay aquí es tubería y tornillería y platinas, etcétera. Eso a nosotros acá en Costa Rica nos llama mucho la atención porque nosotros en Costa Rica tenemos mucho potencial en construcción de manufactura en máquinas, herramientas convencionales y asistidas por computadora. Entonces, estamos pensando firmemente que Costa Rica y otros países de Centroamérica podrían incursionar no solamente en producir hidrógeno, sino en producir o ensamblar partes o, por qué no, sistemas completos de hidrógeno para uso doméstico o para exportar, ¿verdad? Entonces, esta imagen a mí lo que me dice es que yo como ingeniero en Costa Rica, por ejemplo, podríamos hacer todo esto, ¿verdad? Entonces, le estamos apostando fuertemente a no solamente producir hidrógeno, sino producir tecnología, que eso es muy importante. Igual estos otros, vean acá, estos tanques, todos estos sistemas, son cosas que en Colombia se está haciendo algo similar, no para hidrógeno, sino para equipos electrógenos, que son como sistemas de generación a diésel. Y bueno, ya para finalizar, quería mencionarles el potencial que tiene Guatemala, por ejemplo. Esta diapositiva la tomé como ejemplo, y el potencial que tiene como para poder convertir un poco más su matriz eléctrica en más renovable. No soy quien para decir esto, pero por lo menos en el análisis que hago, por ejemplo, este 22% que tienen acá de carbón, perfectamente podría convertirse un poco más en algo menos contaminante y tener un potencial mayor para poder producir el hidrógeno y que ese hidrógeno sea caracterizado como hidrógeno verde. Si lo comparamos con Costa Rica, por ejemplo, Costa Rica tiene un 74 hidroeléctrica. Vean que lo que tiene térmica es apenas, un 0.08%. Algo importante, Guatemala no ha explotado mucho lo eólico, apenas tiene un 3%, y estoy seguro que debe haber más potencial. Costa Rica tiene eólico ya casi un 14%, geotermia casi un 14%, y solar es lo que estamos muy bajos, apenas con un 0.02%. Pero a partir de esa matriz eléctrica renovable,
Costa Rica, que es un país pequeño, más pequeño que Guatemala, consume una gran cantidad de energía que proviene de los derivados del petróleo. Si ustedes ven este tubo rojo, todo este tubo rojo más los otros tubitos rojos, es la demanda que hay de energía a partir de combustibles fósiles. Lo que es azul es la demanda, ¿verdad?, de la matriz eléctrica. Entonces, lo que pretendemos en Costa Rica es reducir este tubo rojo e ir aumentando tubos azules, ¿verdad? Para poder cambiar nuestra matriz energética de combustibles fósiles a matriz eléctrica. Y bueno, el hidrógeno nos va a ayudar aquí con una gran parte para hacer esa transformación. Tenemos potencial eléctrico en energía solar, tenemos potencial en energía eólica más que en energía solar, según los estudios. Ya hemos empezado en Costa Rica desde el año 2012, hay un ecosistema de hidrógeno en Costa Rica, en la zona norte. Hay 4 Toyotas Mirai, un autobús, 2 estaciones de recarga, una a 750 y una a 350 bares. Y esa estación va a ser, se va a replantear para hacer la más grande, que eso es muy importante para Costa Rica por la experiencia que se puede tener. En la asociación estamos trabajando precisamente con una serie de actores, ¿verdad?, que son muy importantes para el desarrollo de las tecnologías del hidrógeno verde, empresas, instituciones instituciones que que podrían utilizar hidrógeno, instituciones o empresas que pueden producir hidrógeno, etcétera. La idea es hacer sinergias entre estas empresas para lograr producir y consumir. Tiene que haber un equilibrio. En este momento no lo hay o no lo podría haber, pero tenemos que buscar ese equilibrio entre producir y consumir. Hemos trabajado en Costa Rica en homologación de normativa, lo que les hablaba del marco regulatorio. Hemos trabajado en Costa Rica en avances en legislación. En este momento hay una ley en el Congreso que, bueno, ahí está frenada, pero creemos que muy probablemente se apruebe en los próximos años para lo que es incentivar la economía del hidrógeno verde. Y tenemos un sistema educativo, una buena institucionalidad para el hidrógeno y para producir hidrógeno. Tenemos un sistema educativo, lo que mencionaba el profesor, bien establecido, donde hay instituciones de formación profesional, instituciones como la UCR, el TEC, la UNA, la UNED y la UTN, ¿verdad? Un sector productivo y organizaciones como la nuestra que estamos apoyando el hidrógeno. Tenemos muchas potencialidades como la ubicación geográfica, la estabilidad social, una reconocida imagen, la matriz eléctrica diversificada, toda basada en energías renovables, el talento humano, la institucionalidad, la incursión temprana en tecnologías de hidrógeno. Pero tenemos también algunos desafíos importantes que tenemos que solucionar antes de llegar a poder posicionarnos en este tema, y uno de ellos precisamente es el costo de la electricidad por kilovatio hora, la seguridad jurídica para inversión nacional, seguir trabajando en incremento técnico de tecnologías de procesos de I+D, etcétera. Así que, bueno, yo no sé si me pasé el tiempo, pero es un poco lo que quería contarles a grandes rasgos y con esto quedo atento por si hay alguna consulta, alguna pregunta o comentario. Muy bien, ingeniero, muchas gracias. No sé, vamos a revisar el tema de las preguntas que las tengo por aquí. Sí, ingeniero, tenemos por el momento unas preguntas y la primera es, ¿sabe cuál es la viabilidad a largo plazo de la infraestructura de almacenamiento, producción y distribución de hidrógeno verde? ¿Me la podría repetir, por favor? Sí. ¿Sabe cuál es la viabilidad a largo plazo
de la infraestructura de almacenamiento, producción y distribución de hidrógeno verde. O sea, me imagino yo que sería la viabilidad económica, ¿verdad? Y ambiental a largo plazo de esta infraestructura para el almacenamiento, producción y distribución del hidrógeno verde. Bueno, yo pienso que por lo que he visto, por lo que conozco y por lo que se ve a nivel mundial, existe una viabilidad, digamos que ahí está, ¿qué les puedo decir? Tal vez está visible esa viabilidad, solo que hay que crear las condiciones para llegar a ella, ¿verdad? Ya a nivel mundial, por ejemplo, el tema de las tecnologías de hidrógeno verde, no hablemos de hidrógeno en general, sino de solo hidrógeno verde, están dadas. Por ejemplo, yo estuve ahora en España y entonces puede ver unos proyectos como este de Fertiberia, en donde ellos tienen, digamos, han logrado esa viabilidad para hacer todo un sistema ya grande, ¿verdad? Nosotros en Costa Rica, por ejemplo, ya tenemos un proyecto y estamos trabajando en más proyectos. En este momento, la viabilidad que no se le ve todavía es la viabilidad económica, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque para el consumo local, si queremos consumo local, en este momento, por ejemplo, acabamos de trabajar un proyecto para presentarlo a una ayuda internacional, y una de las cosas que pudimos observar es que la ayuda tiene que ser muy grande para poder solventar el gasto de los inversionistas, ¿verdad? La contrapartida de ese aporte, porque si no, con la producción de lo que queremos, que es amoníaco, no la producción que queremos obtener de 1 mega de electricidad, por ejemplo, y otras cosas, la producción, haciéndole números, no da para cubrir los costos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este momento, ahora en la guerra de Ucrania a Rusia, la tonelada de amoníaco se disparó a $1,100, por ejemplo, tonelada. Ya ahorita volvió a caer y está en $500. Entonces, si nos ponemos a hacer números acá con lo que nosotros tenemos, más el volumen de producción, no nos da para cubrir los costos. Pero bueno, es que estos son proyectos piloto. Habría que ya extrapolarlo a una cantidad más grande, con más demanda, para que pueda ser viable. Viabilidad ambiental existe, ¿verdad? Viabilidad social y económica, por supuesto, porque la idea es generar más riqueza y tratar de distribuir esa riqueza y dar más empleos a jóvenes en temas disruptivos que no se conocen todavía. Por eso es que estamos formando talento humano. Pero yo diría que en este momento, en Centroamérica, por ejemplo, lo que podemos optar es por proyectos piloto para ir conociendo la tecnología del hidrógeno verde e irnos preparando a ver cómo podemos escalar en función de que vaya a haber más demanda del hidrógeno que se produzca para diferentes aplicaciones. Claro. Y aquí, bueno, en consecuencia con lo que con la primera pregunta está la segunda, que creo que ya parte de ella la respondió, ¿verdad? Dice, Jan Guerrero nos pregunta si vale la pena invertir ya, es decir, a corto plazo en hidrógeno verde, o es mejor esperar más avances tecnológicos. Yo creo que también estuvo respondida, ¿verdad? No, sí, pero sí podría agregarle a Jan que esa pregunta es un poco complicada de responder, porque ¿cuándo vamos a incursionar? O sea, tiene que haber una iniciativa para empezar, aunque sea con algo pequeño. En este momento, por ejemplo, un electrolizador
$700,000 por megawatt. Un electrolizador PEM anda en 1.200.000, ¿verdad? Dólares por mega. ¿Eso qué significa? Que el CAPEX, que sería la inversión inicial, muy probablemente sea muy alta si queremos trabajar con PEM, pero si trabajamos con alcalino, posiblemente el CAPEX es más bajo. Ahora, el OPEX normalmente viene siendo siempre más bajo hacia el alcalino que el PEM. Entonces, tenemos que tener muy claro un poco a qué es lo que queremos apostarle, cuál es la aplicación y cuál es la demanda de ese uso que se le va a dar al hidrógeno, y tener por lo menos garantizado la venta del producto para poder cubrir los costos en este momento. ¿Es el momento oportuno? Yo creo que no es el momento oportuno, porque en Costa Rica, por ejemplo, hay empresas que ya están pensando en hacer proyectos grandes, pero igual van a tener que tener condiciones muy favorables de préstamos o ayudas para poder amortiguar un poco ese CAPEX, ¿verdad? Ese capital inicial de compra de equipo, instalaciones, etcétera. Eso es muy caro. Entonces, yo creo que hay que estar monitoreando, cada país debe estar monitoreando y ver en qué etapa está. Nosotros estamos en Costa Rica en una etapa donde estamos preparándonos para hacer proyectos piloto que puedan ser escalables. Decirle a las empresas, es factible, es viable producir hidrógeno. ¿Por qué? Porque podemos hacerlo en Costa Rica, tenemos recurso humano capacitado para que haga las instalaciones, le dé el mantenimiento y para que produzca. Pero también tenemos empresas que quieren utilizar ese hidrógeno en transporte, en agrícola, en producción de vidrio, en producción de alimentos. Ahí tenemos un potenciales clientes. Entonces tenemos que empatar esa oferta y esa demanda de manera tal que se formen lo que hablamos nosotros de clúster o valles de hidrógeno, en donde podamos tener digamos que una sinergia casi que perfecta entre oferta y demanda. Claro. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, han surgido otras preguntas. Orlando Pérez pregunta que si el agua de mar para uso en electrólisis debe contar con un tratamiento previo. Sí, efectivamente. El agua de mar o el agua residual básicamente es casi que el mismo tratamiento que necesita. El agua, digamos, el agua para producir hidrógeno tiene que ser pura, tiene que ser deionizada, quitarle todos los iones de cloro y algunos otros que tienen las aguas normales, porque eso afecta el proceso ya de la electrólisis y afecta lo que llamamos las membranas. Por ejemplo, si es una PEM, afecta los materiales con que están hechos las membranas. Se requiere que ahí entre en agua, lo que llaman agua pura. Entonces, ya hay proyectos, digamos, a nivel mundial en donde están quitándole elementos. La salmuera, por ejemplo, al producida lo agarran para otra cosa, pero como desalinizar el agua y purificarla. Igual que aguas residuales sucias, por ejemplo, hay que limpiarlas primero. Eso en el costo total del hidrógeno se habla de que es como un 2% o 3% del costo total del hidrógeno, pero sí, perfectamente ya se está haciendo. Perfecto. Bueno, Claudia Cordero lo felicita por tan excelente presentación. Muchísimas gracias, Claudia. Y también preguntan por acá que cuáles son los principales retos tecnológicos del hidrógeno verde en estos momentos. En estos momentos el mayor reto es diría yo que el almacenaje del hidrógeno y la compresión. El hidrógeno, como explicaba yo, para uno almacenar 1 kilogramo de hidrógeno a un bar de presión, que es como
presión atmosférica, que sería un bar, usted necesita un recinto como de 11 o un contenedor de 11 metros cúbicos. Por eso es que lo que se hace es comprimir ese gas para, entre más se comprime, menos espacio va a requerir para almacenar 1 kilogramo. Pero esa compresión requiere de mucha energía también. Entonces, hasta llegarlo a un estado líquido. Y ese estado líquido criogénico también requiere mucha energía. Entonces, se está trabajando mucho en los compresores que hacen eso para tratar de reducir costos. Otro desafío tecnológico está, por ejemplo, en las celdas de combustible. Las celdas de combustible son como el corazón de los electrolizadores, en donde se están haciendo experimentos para buscar materiales más económicos. Por ejemplo, se trabaja en las celdas PEM, digamos que del lado del ánodo se trabaja con materiales preciosos, muy caros. Entonces se están haciendo mucha experimentación para poder reducir costos, porque se dice que el costo de una celda de combustible, casi que el 50% está digamos, en lo que se denomina la MEA, que es el conjunto de membrana electrolítica, en donde están, digamos, contenidos esos materiales preciosos. Entonces sí hay muchos retos todavía, aunque ya hay mucho avance y ya se puede producir hidrógeno. Los chinos, por ejemplo, están haciendo investigación muy fuerte y están ya produciendo celdas de combustible con precios muy rentables. Se está en proceso más bien de comprobación de que esas celdas sean duraderas, que eso es otra cosa, ¿verdad? Que sean duraderas, no porque sean baratos tienen que durar poco, tienen que cumplir con varias características de que, ok, es económica, pero también es duradera. Muy bien, ingeniero, muchísimas gracias. Vamos con otra pregunta. Para ir terminando, ¿las grandes compañías automotrices están considerando el hidrógeno para automóviles en el futuro? Muy interesante esa pregunta, muy interesante. Definitivamente sí, definitivamente sí. Por ejemplo, Toyota, Japón, Hyundai, BMW, y otras empresas grandes a nivel mundial ya tienen vehículos que se comercializan de celdas de combustible. Hay que entender que un vehículo a hidrógeno es un vehículo eléctrico. Es una modalidad de vehículo eléctrico. Lo único es que ahí la celda de combustible que se le inyectaba agua y electricidad para producir el hidrógeno se revierte. Entonces ahora lo que se hace es que se le inyecta oxígeno e hidrógeno y produce electricidad. Esa electricidad puede mover directamente un motor eléctrico para lo que es el tren motriz, o podría cargar las baterías para que las baterías generen la electricidad. Entonces, definitivamente que hay empresas que ya producen vehículos, por ejemplo, Hyundai, Corea. Las anteriores Olimpiadas en Japón, todos los autobuses eran autobuses a hidrógeno. En Toronto, uno va a Toronto, por ejemplo, en Canadá, y hay muchos autobuses que son a hidrógeno. España ya tiene muchas ciudades como Barcelona que tienen autobuses, pilotos con autobuses a hidrógeno. El hidrógeno en las primeras etapas en transporte se va a posicionar mejor en vehículos pesados. ¿Por qué en vehículos pesados? Porque en vehículos pesados el hidrógeno es más eficiente para grandes distancias y también ocupa menos espacio para carga útil. Entonces, por ejemplo, un autobús, vamos a ejemplo un autobús eléctrico con baterías, un autobús de 70 pasajeros, 10 pasajeros
hay que ocupar el espacio de 10 pasajeros para acomodar las baterías. Mientras que con hidrógeno, los tanques de hidrógeno más bien se ubican en el techo y entonces no le quita espacio útil a los pasajeros y entonces van a ser los mismos 70 pasajeros con hidrógeno. Otra cosa importante que me parece que sería bueno mencionarlo es que las empresas también automotrices están viendo a ver cómo no eliminan los motores de combustión interna, sino que los están modificando para, en vez de utilizar gasolina, hacer o mezclas de gasolina con gas de hidrógeno o mezclas de diésel con gas de hidrógeno y también hidrógeno puro, modificando los motores. Entonces, yo ahora que estuve en España, estuve en una empresa en Barcelona, en donde ya ellos están haciendo modificaciones de vehículos pesados a diésel, están inyectándole, pues están haciendo una mezcla de diésel, hidrógeno y los están haciendo más eficientes y menos contaminantes. Entonces, el sector automotriz está trabajando fuertemente para utilizar el hidrógeno, ya sea mezclado con el combustible que tiene actual, ya sea solo hidrógeno, para poder modificar vehículos. Muy bien, ingeniero, muchísimas gracias. Y la última pregunta, hay más, pero por problemas de tiempo yo creo que vamos a ir cortando, ¿verdad? Y quizás usted en el chat después puede ir respondiendo algunas, ¿verdad? Nos preguntan si en Costa Rica ha habido disponibilidad del sector bancario para apoyar esta tecnología. ¿Hay interés para apoyar inversiones en esta tecnología? El sector bancario, bueno, no voy a decir el nombre, pero hay una institución bancaria, una entidad bancaria que está trabajando muy cerca de nosotros, de la asociación, uno de los bancos más grandes aquí a nivel nacional, y sí están muy interesados, están capacitando a una sección completa de la parte de inversiones verdes que llaman, para poder entender la tecnología primero y poder ya poner a disposición préstamos verdes para lo que es producción de hidrógeno. Yo creo que en los próximos, diría yo, 2 años, ya podemos ver en Costa Rica financiamiento de proyectos, digamos que interesantes a través de la banca nacional. En este momento no se hace, ¿verdad? Pero igual no se hacía con financiamiento para movilidad eléctrica y ahora todos los bancos financian para movilidad eléctrica. Es cuestión nada más de que el asunto se mueva y que vean que hay, digamos que esa viabilidad que preguntaban hace un rato en la otra pregunta, que hay viabilidad económica para poder hacer rentables estos proyectos. Aquí lo más importante, creo yo, es, digamos, nosotros como asociación, ¿qué estamos haciendo? Estamos tratando de establecer las bases como para que todas esas condiciones se den, ¿verdad? Como alineando las cosas para que todas esas condiciones se den, entonces hasta los bancos se vean tentados en incursionar en la economía del hidrógeno haciendo financiamientos de este tipo. Muy bien, ingeniero, muchísimas gracias por compartir sus experiencias. Creo que están haciendo un trabajo increíble, ¿verdad? Esperamos que pronto Guatemala y otros países de la región puedan seguir los pasos de Costa Rica, pues realmente el hidrógeno es una gran oportunidad energética para el proceso de transición que necesitamos en todos nuestros países. En Guatemala se acaba de aprobar la ley de incentivos para la movilidad eléctrica, que incluye también la importación de autos de hidrógeno, pero fuera de esto, en temas propiamente de esta tecnología, las iniciativas son prácticamente nulas. Por lo que hay mucho que hacer, como usted mencionaba, ¿verdad? Respecto a los temas de investigación, de los proyectos piloto, del marco legal y la normativa, la creación de capacidades tan importantes, cambios de paradigmas, estrategias público-privadas, voluntad política y también de la sociedad. Esperamos con estas iniciativas y conociendo la experiencia de otros países, poder incentivar nuestro crecimiento e incidir
de nuestra posición académica en la incorporación de estas nuevas tecnologías disruptivas en el país. Pues bien, agradecemos a todos los participantes por todas las preguntas realizadas, por la atención que nos han prestado. Si le interesan estos temas, los invitamos a revisar la información de nuestros programas de estudio, tanto de la Ingeniería en Sistemas Energéticos como de la Ingeniería en Energía Sostenible que ofrece la Universidad Nacional de Costa Rica, y esperamos que se sumen mucho más a este maravilloso, apasionante e imprescindible mundo de la energía. Agradecemos nuevamente a los excelentes profesionales que nos acompañaron, al doctor Rolando Madrid de Universidad Nacional de Costa Rica, al ingeniero Bonilla de la Asociación de Hidrógeno Costarricense, por su colaboración, por su tiempo e interés. Y a todos los participantes, mi nombre es Lourdes Socarrás, soy la directora del Instituto de Recursos Energéticos y los esperamos en otros espacios que estaremos preparando para ustedes con temas sumamente interesantes del mundo de la energía. Feliz noche para todos. Muchas gracias.